Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su serie Curso de Excel, dedicado específicamente al tema de Power Pivot. Y en esta sección vamos a explicar cómo crear medidas implícitas en Power Pivot. Ok, comenzando, ¿qué es una medida implícita? Una medida implícita es el equivalente a lo que sería una tabla dinámica, un campo calculado. En Power Pivot podemos tener columnas calculadas y podemos tener medidas. La diferencia entre las dos es que las medidas solamente las podemos utilizar en el área de sumatoria de valores o en el área de resumen. En cambio, las columnas calculadas las podemos utilizar tanto en filas como en columnas, como en el campo de filtro o campo de página. ¿Okay? Entonces, podemos utilizar algunas medidas como las que tenemos habituales en las tablas dinámicas, solamente que en las tablas dinámicas solamente tenemos promedio, contar, contará, tenemos suma, tenemos máximo, mínimo, varianza, división estándar, división típica, como algunos de los cálculos que podemos colocar en resumen. Ese quizás es una de las limitantes que tenemos en cuanto a presentar valores calculados en las tablas dinámicas en forma de resumen. En cambio, que con las medidas podemos crear fórmulas un poco más complejas para mostrar indicadores en nuestros cuadros o gráficos dinámicos. Okay, ejemplo. Tenemos, usando nuestro ejemplo, usando la tabla del control de pedido, yo puedo crear varias medidas, dependiendo de las que necesite, y esas medidas utilizarlas posteriormente en la tabla dinámica para mostrar mis indicadores, ya sea en forma de gráfico o en forma tabular, que es la ventaja de esta herramienta. Para crear entonces nuestras medidas, el procedimiento es el siguiente. Fíjense, por ejemplo, estamos en la tabla donde están los movimientos de las transacciones, que es la de pedido, y yo quiero, por ejemplo, calcular como una medida la cantidad, por ejemplo, la cantidad de registros, ¿ok? De registros, por ejemplo, la cantidad de documentos de pedidos que tengo en la base de datos y que se puedo segmentar después y sacar, por ejemplo, cantidad de pedidos realizadas por país, por vendedor, por cliente. Entonces, para eso voy a crear una primera medida. Me voy a colocar, por ejemplo, en esta celda. Fíjense que la matriz tiene una sección horizontal en la parte inferior que es para colocar las medidas. Ok, entonces aquí tenemos entonces en esta celda, y bien, entonces en la barra de fórmula voy a escribir la primera medida. La primera medida va a ser igual, ok, como contar. Voy a contar toda esta columna, y esta columna la función es una función estadística de contar, solamente que en las fórmulas DAX o de AX las funciones aparecen en inglés. Tenemos un autocompletar, entonces en este caso si es count, voy a empezar con la C. Aquí tenemos count si la columna es completamente número. Si yo quiero que él cuente valores que estén en la columna que sean alfanuméricos, utilizaremos en este caso count A. Ok, yo voy a contar, por ejemplo, count A. Fíjense que entonces se va armando la fórmula y tengo lista de campos. ¿Qué quiero contar? Toda la columna total. Entonces aquí vamos a contar desde toda la columna total, que en este caso, si no tengo ningún filtro, me va a decir cuántos registros tiene la tabla, en este caso pedido. Pero posteriormente, cuando segmente la base de datos, en la tabla dinámica puedo saber, por ejemplo, contar cuántos pedidos se emitieron, por ejemplo, por un país, una categoría, por un vendedor específico. Entonces aquí vamos a escoger a quién queremos contar. A la columna, vamos a colocar entonces de la tabla pedido, y tenemos como prefijo, podemos saber cuál es la tabla, la columna total. Aquí está, fíjense la fórmula, count A. Este sería un ejemplo de una función de AX, una función DAX. De la tabla pedido 2017, la columna total. Presionamos Enter y observen que si la sintaxis es correcta, él genera el cálculo y en la celda te va a aparecer entonces la primera medida que acabamos de crear. Fíjense, aquí la está procesando, ya que tenemos entonces la medida. Si ajustas un poco el ancho de la columna, puedes ver entonces la medida que se acaba de crear, que la tenemos. Podemos darle un formato, botón derecho, ok, formato de la celda, ponemos un formato numérico con 2 decimales y separador de miles, aceptar. Pero como estamos contando y no tenemos decimales, vamos a disminuir la cantidad de decimales a 0, y acá entonces tenemos la medida. Ok, me dice, mira, la medida, vamos a ampliar el ancho de la columna para poder ver el valor completo. Aquí tenemos entonces la medida es 8.999, o sea, sin haber hecho el filtro, la cantidad de registros que tiene la tabla son 8.999 registros. Okay, otra medida puede ser, por ejemplo, yo quiero saber también, aparte de la cantidad de registros, el promedio de las ventas, y así puedo sacar el promedio de las ventas, por ejemplo, por
por ejemplo, por estado o por categoría. Entonces puedo crear otra medida más. Entonces comenzamos con la fórmula. Esto es igual. En este caso el promedio es averaje. Entonces sería AB. Aquí tenemos el averaje. El averaje de la columna, por ejemplo, yo quiero saber el promedio de las ventas en monedas. Sería total de la tabla pedidos, la columna total. Acá la tenemos. Presiono Enter y aquí tenemos entonces una medida más. Es como un indicador completo de la base de datos. Aquí tenemos entonces la segunda medida. Okay, aquí está actualizando. Fíjense, aquí tenemos entonces el promedio. Vamos a darle un formato para que me muestre solamente 2 decimales y puede ver el indicador más claro, número, 2 decimales y separadores de miles. Aceptar. Aquí tenemos entonces el promedio de las ventas una vez que entonces él procesa la medida. Aquí lo tenemos. Entonces el promedio de las ventas es de 413.011,86. Y claro, tenemos un conjunto de funciones. Fíjense, aquí tenemos inclusive un asistente de insertar función. Yo creo que vamos a hacerla vacía. Y acá fíjense que al igual que en Excel tenemos categorías de funciones. Fíjense, tenemos funciones matemáticas y trigonométricas, de fecha y hora, estadística, de texto, lógica, de filtro, información y primaria y secundaria. Claro que las funciones, fíjense que son una variante de las funciones de Excel, pero que están en inglés, usando el principio de los encabezados de las tablas para crear los cálculos. Aquí tenemos entonces 2 medidas que puede ser también operaciones entre diferentes celdas. Por ejemplo, puede ser el producto de 2 columnas o la suma, resta o inclusive fórmulas avanzadas que nos permitan tener nuestros propios indicadores de nuestra tabla. Ahora, para ver cómo se ve en la tabla dinámica estas 2 medidas, nos vamos entonces a inicio. Entonces le digo, mire, yo quiero entonces crear una tabla dinámica incluyendo estas medidas, tabla dinámica. Le vamos a indicar que la queremos en una hoja nueva. Entonces aquí está leyendo los datos, me va a abrir el asistente, lo quiere en una hoja de cálculo nueva y va a proceder a insertar una hoja de cálculo en el libro. Y aquí tenemos entonces la maqueta de la tabla dinámica y aquí tenemos hacia la derecha la lista de campos de tabla dinámica. Y observen entonces que tenemos la estructura de los datos, por ejemplo, pero de la tabla pedidos tenemos los campos más las 2 medidas que creamos. Y ahora, yo quiero saber cuántos fueron los pedidos por país y cuál fue el promedio de ventas por país. Tomando en cuenta que el desglose del país lo tenemos en la tabla de clientes. Entonces vamos a buscar aquí en la tabla de clientes. Vamos a llevar a fila, en este caso, el país de ese cliente. Aquí está en fila. Observen que aquí tenemos entonces los países. Aquí en la tabla dinámica voy a dejar una fila que aparece en blanco y la voy a desmarcar. Y aquí tenemos entonces los países. Y yo quiero saber los indicadores son cantidad de pedidos. Fíjense, aquí tenemos entonces la medida 1. Recuerden que era contar, que es una función estadística, y lo vamos a llevar entonces a valores. Y aquí tenemos la medida 1. Aquí tenemos la cantidad de pedidos que se emitieron por país. Y la otra, en este caso, era el promedio de las ventas por país, que sería la medida 2. Ya que tenemos entonces los 2 indicadores que obtuvimos nosotros entonces del modelo de base de datos. Y bueno, ya de aquí en adelante, si queremos tabla dinámica de 2 dimensiones, podemos subclasificarlos por columnas, colocando, por ejemplo, el vendedor en columna, y tenemos entonces una tabla dinámica resumen tipo matricial, por ejemplo, con el nombre del vendedor en columna. Tenemos entonces acá la matriz con los 2 indicadores, tanto contar como promedio por vendedor por país. Entonces, y si queremos colocarle una segmentación de datos, recuerden entonces que lo que tenemos que hacer ahora para la tabla segmentarla y poder interactuar con ella, nos vamos entonces, estando en una tabla dinámica, herramienta de tabla dinámica, analizar. Y acá tenemos entonces la herramienta segmentación de datos. Insertar segmentación de datos, puedo utilizar, por ejemplo, en este caso, como tenemos países y vendedores, podemos colocar, por ejemplo, para efectos de filtrar, podemos utilizar, por ejemplo, vamos a suponer que de productos, yo quiero filtrar por un producto en particular o por un grupo de productos. Entonces me voy a ir a la tabla, me voy a ir todos, no solamente los que están activos, sino todas las tablas del modelo relacional, y voy a utilizar para el filtro de productos el nombre del producto. Aceptar, ya que tengo entonces la ventana para crear mi segmentación de datos. Y ahora esta tabla que tenemos acá dinámica se puede filtrar dependiendo si yo quiero solamente ver cuántas fueron las ventas de algas, los pedidos de algas y promedios de ventas de algas por vendedor y por país, marco algas combo, y observen que la tabla automáticamente se resumen. O por ejemplo puede ser, si mantenemos shift presionado, puede ser algas, arenques o todos los tipos de arenque y algas, sería este el cuadro resumen, y azúcar negra, por ejemplo. Y si quiero quitar el filtro, por ejemplo, de segmento, lo tenemos entonces quitar, borrar filtro. Y recuerden que pueden ser varios segmentos
de varios elementos con respecto a una misma tabla dinámica. Podemos agregar otro segmento más, insertar un segmento de datos. No solamente lo quiero saber por producto, sino también, por ejemplo, quiero saberlo por, vamos a buscar acá, por vendedor, todas las tablas, por formas de envío, por ejemplo, formas de envío. Ok, entonces quiero saber, por ejemplo, todos los pedidos realizados en forma aérea de algas, arenque blanco y arenque salado. Y este sería el cuadro entonces, o terrestre, piensen en este caso como la tabla también se actualiza, o las ventas por tren. Y que sean de cerveza, por ejemplo en este caso, y de varios tipos de cerveza. Fíjense automáticamente cómo podemos entonces hacer consultas en forma interactiva, que también podemos acompañar con nuestros gráficos dinámicos. Ok, amigos, entonces fíjense que este sería un ejemplo de la técnica para crear las medidas implícitas. Pero recuerden, todo va a depender de la necesidad que tengamos de cálculo, de usar una fórmula sencilla como la que vamos a hacer ahorita, que fueron dos fórmulas estadísticas, o hacer una fórmula inclusive que pueden ser estructuradas o anidadas para cumplir con ciertos requisitos de cálculo específicos que tengamos de acuerdo a los requerimientos de información. Bueno amigos, que tengan una feliz tarde y nos vemos en el siguiente video.